jóvenes, en el tema 10 vamos a ver las transformaciones económicas del siglo XIX, las desamortizaciones. Introducción. La desamortización supone la incautación estatal de los bienes raíces de propiedad eclesiástica o civil, que, tras la correspondiente nacionalización y posterior venta en subasta, pasan a mano de particulares, principalmente burgueses. La desamortización, primero de los bienes eclesiásticos y luego de los municipales, fue la medida práctica de mayor trascendencia tomada por los gobiernos liberales del Partido Progresista y se desarrolló durante todo el siglo XIX. El producto obtenido lo aplicaría el Estado en amortizar la deuda pública, originada a partir de afrontar la guerra carlista. Ya había empezado a ser aplicada en el siglo XVIII. Este dilatado proceso de ventas no fue continuo y sino resultado de varias desamortizaciones, la de Godoy, la del ministro de Carlos IV, la de las Cortes de Cádiz, la del trienio liberal, y este proceso desamortizado avanza significativamente durante el reinado de Isabel II y es llevada durante los gobiernos del Partido Progresista. Son las leyes impulsadas por Mendizábal, 1836, y por Pascual Madoz en 1855. Es importante, ya entrando en el desarrollo, establecer los motivos que empujaron a los gobernantes a desamortizar. Los dirigentes liberales defendían que la propiedad colectiva equivalía a una eficiente utilización de los recursos del país, privatizando bienes, lo que son las llamadas manos muertas, se lograría que fuesen a parar a manos de quien sabría explotarlo de forma eficaz y racional, puesto que había invertido su capital. Desamortización de Mendizábal. Por la ley de Mendizábal, conocida como desamortización eclesiástica en 1836, se declaraba la venta de todos los bienes pertenecientes al clero regular, los bienes de las comunidades religiosas extinguidas, y además se aceleró el proceso de exclaustración, además de una explotación más racional de la riqueza agraria. Cuando Mendizábal llega a la presidencia del gobierno, lo que realmente preocupa es garantizar la continuidad en el trono de Isabel II y del nuevo Estado liberal. Para ello, la condición necesaria era ganar la guerra carlista, que en ese momento resultaba incierta. Pero este objetivo no podía realizarse sin dinero y sin crédito. A su vez, para poder fortalecer la credibilidad del Estado ante futuras peticiones de crédito de instituciones extranjeras, era preciso eliminar o por lo menos disminuir la deuda pública hasta entonces contraída, o dicho de otro modo, pagar a los acreedores. Ante la mala situación de la Hacienda, Mendizábal juzgó que había que recurrir a nuevas fuentes de financiación, y estas no eran otras que los bienes eclesiásticos. Tras la ley desamortizadora también subyacía una finalidad política: atraer al bando liberal a los compradores de bienes nacionales, al tiempo que buscaba ampliar los apoyos sociales del régimen. Se procuraba debilitar la base económica de la Iglesia, principal bastión del Frente Liberal. Como veis, en este caso no se trataba solo de conseguir dinero, era una serie de cosas que beneficiaban a los gobiernos. Ya habéis visto, como vimos en sesiones anteriores, que los carlistas estaban apoyados sobre todo por un clero regular, por campesinos y por las zonas donde los fueros históricamente habían sido más fuertes. Si se debilitaba la Iglesia, que además era una fuente de recursos económicos para esta guerra, se beneficiaba a la reina Isabel en su lucha por la corona. El decreto desamortizador publicado en 1836, en medio de la guerra civil carlista, puso en venta todos los bienes del clero regular, lo que son los frailes y monjas, y estos quedaron en manos del Estado.
El procedimiento para llevar a cabo esta venta fue el siguiente. Las fincas fueron tasadas por peritos de Hacienda y subastadas después. Dado el distinto tamaño de los lotes, eran en teoría asequibles para grupos sociales de bajos ingresos. Pero en la práctica, los propietarios y los inversores burgueses acapararon las compras, puesto que eran los únicos que tenían liquidez, sabían pujar y podían controlar fácilmente las subastas. Como la división de los lotes se encomendó a comisiones municipales, estas se aprovecharon de su poder para hacer manipulaciones y figurar grandes lotes inasequibles a los pequeños propietarios para hacerlos asequibles a las oligarquías más adineradas, que podían comprar tanto grandes como pequeños lotes. Los pequeños labradores no pudieron entrar en las pujas y las tierras fueron compradas por nobles y burgueses, urbanos adinerados, de forma que no pudo crearse una verdadera burguesía o clase media española. Como veis, tanto antes como hoy se puede manipular una subasta. Al final eran las oligarquías, los grandes propietarios, los políticos de ciudad, los que controlaban esas ventas. ¿Y dónde iban a ir esas ventas? ¿Al campesino? Pues no, ellos se buscaban la forma de o hacer las compras ellos mismos o buscarse socios capitalistas, muchas veces la misma nobleza que ya era propietaria de muchísimas tierras, o los burgueses que se habían ido haciendo ricos con el comercio. De forma que estas tierras terminaron en manos de los de siempre, simplemente se cambió la iglesia por burgueses y nobles, y el campesino siguió siendo pobre. Comprar era un excelente negocio, solo se abonaba el 20% al contado. Lo que ocurre es que el ministro no buscaba ni un reparto de las tierras ni una reforma agraria, sino beneficiar a quienes, como él mismo, pertenecían a la élite financiera y comercial, y buscaban consolidar su prosperidad económica con la compra de bienes inmuebles. Dicho en palabras simples, era un proceso corrupto. La idea de un bien general sobre el papel estaba muy bien, pero al final solo se beneficiaron ellos mismos. Se destinaban fondos obtenidos a la amortización de la deuda pública, que había crecido mucho debido a los intereses tan elevados que había de hacer frente. Sufragar la guerra contra los carlistas y crear una masa de propietarios y terratenientes y burgueses campesinos medios que fuesen adeptos al nuevo régimen. Finalmente, con la vuelta de los moderados en 1844, se suspendieron las subastas, aunque el gobierno del general Narváez garantizó las ventas ya realizadas. Se había amortizado para ese entonces el 62% de las propiedades de la iglesia. Las consecuencias de la desamortización fueron muy variadas. Por un lado, desmantelamiento casi completo de las propiedades de la iglesia y de sus fuentes de riqueza, toda vez que el diezmo fue igualmente suprimido en 1837. La desamortización disminuyó el problema de la deuda pública al ofrecer a los compradores bienes la posibilidad de que los pagaran con títulos emitidos por el Estado. De este modo se saneó la hacienda y se restableció su crédito, posibilitando el acceso del Estado a los mercados capitales internacionales. La desamortización no produjo un aumento espectacular de la producción agraria, contra lo que pretendían sus promotores. Los nuevos propietarios, en general, no emprendieron mejoras, sino que se limitaron a seguir cobrando las rentas y las incrementaron al sustituir el pago de los derechos señoriales y diezmos por nuevos contratos de arrendamiento. Muchos de los nuevos propietarios vivían en las ciudades y completamente ajenos a las actividades agrícolas. Cuarto, la desamortización provocó un reforzamiento de la estructura de la propiedad de la tierra, acentuó el latifundismo en Andalucía y Extremadura y el minifundismo en el norte. La desamortización de Madoz. La segunda gran desamortización iniciada con la ley de Madoz, conocida como desamortización civil, en 1855, que formó parte del programa del gobierno progresista del bienio progresista, valga la redundancia. Fue ejecutada como
con mayor control que la de Mendizábal. Establecía la venta en subasta pública de toda clase de propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, a la Iglesia, los propios y baldíos de los municipios, órdenes militares y, en general, todos los bienes que permanecían amortizados. Se trataba de completar y terminar el proceso de desamortización iniciado por Mendizábal en 1836. La ley de Madoz se desarrolló a gran velocidad, tras haber sido un motivo de enfrentamiento entre conservadores y liberales. Llegó un momento en que todos los partidos políticos reconocieron la necesidad de rescatar aquellos inactivos bienes a fin de incorporarlos al mayor desarrollo del país. Las consecuencias de esta desamortización fueron la eliminación de la propiedad comunal y de lo que quedaba de la eclesiástica, lo que provocó, en primer lugar, un agravamiento considerable de la situación económica del campesinado y, en segundo lugar, una ruptura de relaciones con la Iglesia, ante la violación del concordato. El concordato es un acuerdo que se hace entre un país y la Iglesia para que a ésta se le den una serie de privilegios, una serie de ventajas con respecto a otras instituciones, teniendo en cuenta que la Iglesia, en cierta forma, es un país independiente. No sé si me explico bien. El dinero obtenido de las ventas se dedicó fundamentalmente a cubrir el déficit del presupuesto del Estado, amortización de la deuda pública y obras públicas, reservándose una cantidad para la reparación de las iglesias desamortizadas. Conclusión. El proceso de desamortización contribuyó claramente al cambio hacia una sociedad burguesa. Significó el traspaso de una enorme masa de tierras a los nuevos propietarios y la fusión de la antigua aristocracia feudal con la burguesía urbana para crear la nueva élite terrateniente. Según el profesor Gabriel Tortella, esta operación gigantesca de compraventa de tierras afectó gravemente a la agricultura española. La extensión de lo vendido se estima en el 50% de la tierra cultivable y el valor entre el 25 y el 33% del total de la propiedad inmueble española. La desamortización trajo consigo la expansión de la superficie cultivada y una agricultura algo más productiva. La consecuencia política de las desamortizaciones fue que la masa de compradores forma una clase social que apoyará a Isabel II, lo que refuerza el régimen liberal. En cuanto a las consecuencias económicas, se consolidó el latifundio en el centro y sur de España, se eliminan a los pequeños propietarios al no disponer ya de los bienes comunales, se produjo la inmigración hacia las zonas industriales, se puso en cultivo nuevas superficies, sobre todo de trigo y de vid. Otra de las consecuencias sociales fue la exclaustración de miles de religiosos y se suprimían todos los conventos en los que no hubiera al menos 12 religiosos profesos. También se debe destacar la aparición de un proletariado agrícola formado por más de 2 millones de campesinos sin tierra, jornaleros sometidos a duras condiciones de vida y trabajo solamente estacional, y la conformación de una burguesía terrateniente con la adquisición de ventajosas tierras y propiedades que pretendían emular a la vieja aristocracia. Estos jornaleros se siguen manteniendo hoy en grandes zonas de Andalucía. Como hemos visto, los latifundios se quedaron sobre todo en la zona sur, Andalucía y Extremadura principalmente. Allí habían pueblos enteros que vivían de trabajar en el campo, pero no eran tierras suyas, sino que eran tierras de estos burgueses y estos nobles que habían comprado las tierras o que ya las tenían por herencia, y esa gente trabajaba en la tierra mientras que hubiera cosecha. Es decir, si se empezaba a plantar en marzo y se terminaba la cosecha en octubre, trabajaban ese tiempo. El resto del tiempo estaban en sus casas, porque no había otro medio de vida para vivir. El Estado recaudó mucho dinero con el que poder hacer frente a los gastos de las guerras carlistas. Se equilibraron los presupuestos del Estado y se produjo un pequeño desarrollo en la agricultura española. En cuanto a las consecuencias urbanas, con los edificios y los huertos de los monasterios, el Estado habilitó estos edificios para escuelas, edificios de la administración y crear plazas públicas artísticamente.
Artísticamente, al abandonar a los monjes los monasterios, se perdió un patrimonio artístico de gran valor.